Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco. Muy buenas tardes de nuevo. Tenemos también con nosotros a José Basauri. Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Y también tenemos a Sergio Rodas. Buenas tardes y bienvenido otra vez, Sergio. Buenas tardes, gracias. Hoy vamos a hablar de crecimiento económico. El crecimiento económico mundial está sorprendiendo a las instituciones por su fortaleza. El Banco Mundial ha tenido que corregir varias veces sus expectativas de crecimiento tanto para el 17 como la que anticipa para el 18. El Banco Mundial, recordemos que siempre es el más conservador en sus previsiones sobre el crecimiento y también en la evaluación que hace sobre el crecimiento mundial. Es el más conservador de todos y da ya para el 2018 un 3,1% de crecimiento. Tenemos los emergentes productores de materias primas básicamente se están recuperando ya de la crisis en la que se vieron sumidos a raíz del desplome de las materias primas en el verano del 2014, especialmente del petróleo. Tenemos a China, que también esa desaceleración en su crecimiento pues también está dando paso a unas mejores expectativas. Tenemos a Estados Unidos, que una vez más pues está sorprendiendo después de un 2017 bastante débil, con unos buenos datos económicos. Y en último lugar, pues el que solía ser el farolillo rojo del crecimiento mundial, que era Europa, pues ahora nos está dando sorpresas y fuertes sorpresas en cuanto al crecimiento. En lo que es la eurozona, la mejor tasa de crecimiento, según dice Market Economics, desde mediados del 2006. Esto pasó en el mes pasado, en el mes de febrero, en el mes de enero. En el mes de febrero, que son los datos que manejamos ahora, un poquito más débil, pero bueno, sigue siendo una tasa de crecimiento muy buena. Y Europa del Este especialmente, que está demostrando un dinamismo tremendo en este arranque del 2018, igual que lo demostró también durante el año pasado. Sergio, ¿qué nos puedes decir especialmente del tema europeo? Adelante. Lo que te puedo comentar es... Perdona, Sergio, que se me ha olvidado comentar el segundo tema, que luego la gente me regaña. El segundo tema vamos a hablar de la situación actual de la economía estadounidense, también de cómo está la producción de petróleo, especialmente en Estados Unidos, y también vamos a hablar de la deuda estadounidense y del tema de los aranceles que está proponiendo Trump. Perdona, Sergio, adelante con el primer tema. Vale. Bueno, iba a comentar un poco lo que he estado viendo, que es los datos que ha publicado el Banco Central Europeo en los días, hace 1 o 2 días, que ha revisado el crecimiento de Europa un 0,1% al alza. Por lo tanto, el Banco Central Europeo también está confirmando el hecho de que la economía está creciendo. La previsión es de un 2,4%, por lo tanto y los de los años sucesivos 1,7 y 1,4. Por lo que comentabas de las economías del este de Europa, son las que más están creciendo ahora mismo en la Unión Europea. Si la media del crecimiento de la Unión Europea está en un 2,4, Rumanía está creciendo a un 5,7 y República Checa un 4,7 y Polonia igual. Lo que indica realmente esto, o sea, el crecimiento de las economías de Europa del Este, es principalmente que se está reactivando la demanda en toda Europa, por así decirlo, porque son los países que se sostienen de la producción, sobre todo de producción de automovilística, y si están creciendo tan rápidamente, supone que la demanda está creciendo. Y bueno, respecto a los datos que ha seguido dando el Banco Central, pone un poco, que esto ya está enlazado con el segundo tema, que lo comentaremos en el segundo tema, pone un poco la vista sobre los aranceles y tal que están poniendo en Estados Unidos, que puede un poco ralentizar el crecimiento, pero no le da demasiada importancia. Bueno, si queréis comentar algo vosotros. Sí, bueno, la verdad es que habría que analizar bien las causas de qué es lo que está pasando en la economía mundial.
y especialmente en la europea para que las cosas estén empezando a ir, pues francamente, así de bien, si entendemos, entendiendo por bien el que el crecimiento económico pues vaya para arriba. Chesco, ¿tú cómo ves ahora mismo la situación de la economía mundial? ¿Por qué estamos teniendo estos buenos datos casi por todos lados? No sé, ¿tú cómo lo valoras? Especialmente a mí me llama la atención el tema de China, que bueno, que también, aunque tuvo ahí un pequeño bache, pero parece que se está recuperando bien, y la economía estadounidense igual. Coméntanos. Bueno, a ver, el tema chino no es ni más ni menos que a nivel político ha dado bastante estabilidad a Jinping, el nuevo primer ministro, y su continuismo en esta economía china, que parecía que podían haber muchos cambios. Al final, pues la gente ha vuelto a tener confianza y ha impulsado, digamos, sostenibilidad, porque no es que haya crecido demasiado el crecimiento chino. Esta es una época, digamos, porque como hablamos hace años, esto es una época de círculos de olas hacia arriba y hacia abajo, de líquido y disponible. Simplemente es esto. O sea, el aumento o la diferencia, o quizás el direccionamiento de ciertas inversiones ha producido que en estos momentos en Europa se vuelva a consumir, o sea, cree puestos de trabajo, porque a partir del 2%, 2 y pico por ciento, las economías de países como Alemania, Holanda y Dinamarca, que fueron las primeras en subir su crecimiento, ha creado pues este aumento de la demanda hacia los países, digamos, que estaban más expuestos a la crisis, y al final ha hecho pues que, sumado al crecimiento chino, los países donde las industrias son muy direccionadas o encausadas hacia la exportación, pues empiecen a tirar del carro. Tenemos también que Rusia parece haber superado sus problemas, que los tuvo, importantes económicos, y también las economías del este y la Unión Europea, quieras que no, se benefician de ello. Yo la única cosa que veo es simplemente una pequeña recuperación, pero digamos que estamos en estas olas de datos negativos a datos positivos de año en año, y nos ha tocado un año bueno. O sea, nos ha tocado estos 2 años buenos que precederán o serán seguidos de 2 años, entre comillas. O sea, que tú lo valoras que esto es la calma que precede a la tempestad, más o menos. Siempre, absolutamente. Ya lo dijimos hace muchos años, que ahora esto sería la crisis, serían reiteraciones, momentos menos malos, momentos buenos, momentos menos malos, así. No es ni más ni menos que esto. No va a ser muchos años de crecimiento, pero sí, pues vamos a tener algunos años pues un poquito mejores que otros, simplemente. Recuerdo a todo esto el 2010, después de la crisis, pasó algo parecido. Los datos no fueron tan malos, empezaban a haber datos positivos y hubo una pequeña recuperación. Luego el 2011, 2012 y 2013 fueron no muy buenos. Llegamos al 2014, empezamos otra vez a subir, y llegamos, quizá con la economía a través de la deuda más controlada, posiblemente hemos llegado a estos datos. Simplemente yo no veo mucho más allá. Realmente 2010 la recuperación, aunque a nivel español fue patética, porque teníamos aquí el problemón que teníamos con el tema de la financiación externa, el crecimiento mundial fue bueno. El Banco Mundial dio un 4,3%, dato que no hemos vuelto a tener desde entonces. Ningún año ha vuelto a haber ese crecimiento económico, que era un crecimiento bastante habitual antes de la crisis financiera que tuvimos entre el 2007 y el 2009. El último año bueno fue el 2007, porque ya el crecimiento mundial no afectó la crisis financiera, que estaba ya en ciernes, pero el 8 y especialmente el 9 que desde que tenemos datos
fiables de crecimiento mundial, pues es el único año que permanecen los registros con crecimiento negativo. Sí, también, Datos fiables hay desde la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Sí, 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 a mí me perdón. gustaría ver el primer trimestre de 2018 y el cierre de ventas, digamos, de posiciones y cierre de ventas durante este año, para ver que el año que viene será un año un poquito más jodido y tal. Pero bueno, sí, será cuestión de un año y medio, pero estará por ahí. Es lo mismo, es un 2018 es un 2010 con menos turbulencias, pero va a ser algo parecido. Ujú. Pepe, ¿cómo ves la situación de la economía internacional? Pues yo la veo mejor que Chesco. Yo creo que vamos a seguir creciendo, pero no por lo muy bien que lo estamos haciendo, sino vamos a ver, desde 2008 hasta 2012 hemos tenido unos cuantos años de una recesión en toda la economía mundial. Y ahora, pues desde 2012 estamos en una recuperación. En una recuperación estamos recuperando de todo lo que padecimos en aquellos momentos. Entonces, yo lo que veo es que vamos a seguir teniendo recuperación. Tener recuperación en toda la economía mundial. La economía europea es una economía muy fuerte. Es una economía muy fuerte y tenemos que tener en cuenta que Europa exporta más de lo que importa. Entonces, eso también es muy bueno, porque, a ver, la locomotora de la economía europea es Alemania. Y además, Alemania, pues, se dedica a exportar a todo el mundo mucho más de lo que importa. Luego, los países del este están creciendo mucho, pero es que durante la crisis económica la hostia que tuvieron fue muy gorda. Empezaron a dejar de recibir ayudas de la Unión Europea, dejaron de exportar a la Unión Europea, o sea, a ellos todo eso les sentó muy mal. Y más aún con unas monedas que en más o en menos se iban ligando al euro. Y fueron épocas en las que recibieron una leche muy gorda porque tuvieron unas inflaciones muy altas, subieron allí mucho los precios y sin embargo tema de salarios no subieron, lo padecieron mucho. Entonces ahora aún tienen más motivo para crecer y más fuerte. China pues sigue igual, sigue con un crecimiento fuerte gracias a que el resto del mundo se está recuperando. Y además a que tienen una moneda artificialmente baja, aunque el yuan está recuperándose algo frente al dólar americano, pero bueno, ahora el yuan chino, bueno, está un 15% más barato que en el inicio del 2017. Todo eso facilita que las exportaciones a Europa sean mucho mayores. Luego el tema de los aranceles de Estados Unidos y todo esto no afectan tanto como en antaño porque la economía europea actualmente está muy integrada. Sí, Con la entrada en el... perdona un momentito, Pepe. Chesco, no sé si puedes poner el micro en silencio cuando no hables porque es que nos da un poquito de retorno, ¿eh? Por favor. Vale, sí, continúa, Pepe. Y bueno, por ejemplo, con el tema del euro, la integración europea hizo que, por ejemplo, países como España, que comerciaban mucho con Sudamérica, con México, bueno, con México no tanto, pero sí con Sudamérica, con el Magreb, empezaran a realizar un cambio comercial hacia el resto de Europa. Por tanto, a mí que me parece que esta recuperación va a seguir, va a durar más, no por lo muy bien que lo estamos haciendo, sino
porque estamos recuperándonos. Y luego una última cosa, que estamos recuperándonos, pero no estamos solucionando los graves problemas de fondo como es el fuerte endeudamiento mundial y, por ejemplo, no mejorar la balanza comercial española para ser un país que exporte más de lo que importe y que ello consiga revertir los tremendos déficits comerciales que se tuvo en antaño. Y es eso. Sí, yo desde luego también estoy más optimista como tú, Pepe. Creo que la economía mundial ahora mismo, o sea, la banca norteamericana, por ejemplo, la veo bastante saneada en relación a cómo estaba en los años previos a la gran crisis financiera. La europea no está bien, eso hay que decirlo. La europea yo estoy seguro que nos va a dar algún disgusto gordo en el futuro, pero también a nivel mundial. No creas, no creo que no sé. La banca que la francesa y la italiana están un poco mal, un poco mal y en España también tenemos problemas. Depende cómo. ¿Problemas en España? ¿Qué es? Hombre, tenemos. Si se han hartado a meter dinero. Ya. Si bueno, se han hartado a meter dinero. No sé, ahí a lo mejor nos puede decir Chesco un poquito también de si él ve problemas o no ve problemas en la banca española. Yo, desde mi punto de vista, todavía falta mucho por sanear, ¿eh? Hay todavía muchísimos activos tóxicos metidos en la banca española que todavía no han conseguido sacudírselos. La banca española todavía está muy mal. Aunque parezca mentira, todavía está muy mal. Bankia no ha saneado su cartera. Santander, lo que ha venido el Popular, no está saneado. Todo lo que ha absorbido Sabadell no está saneado. No está saneado lo que ha absorbido el Sabadell. Si se ha cargado todos los tóxicos con factura para el fondo de garantía de depósito. Sí. Consigue 20 euros todavía queda mucho en el Sareb. Tan solo estamos hablando de 68.000 millones de euros. Pero en el Sareb, pero si todo eso ya lo ha pagado el gobierno. Bueno, de todas maneras, ahí Pepe, la pasta ya se ha metido. Pepe, la misma Standard & Poor's, y esto es una noticia de hace 15 días, decía que bien, que ha saneado mucho la banca española, pero que todavía le queda más de un tercio de los activos tóxicos por sanear, más de 100.000 millones, decía Standard & Poor's. O sea que tampoco es que... quiero decir que sí, que se ha hecho mucho, pero yo creo que todavía queda, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con los de SIP. No sé... Cierto que hay muchas cosas que son muy difíciles de sacar, pero es que ahí siguen, que no las quiere nadie. Pero lo que tiene el Sareb se consideran activos tóxicos porque... No, yo creo que ya lo consideran saneado, ¿eh? Yo creo que se refieren a lo que tienen en balance los bancos como tal. Porque es que vamos a ver, es que todo lo que tiene la Sareb es dinero que ya ha metido. Por eso. Que ya ha metido el Estado. Está todo eso claro, saneado. Yo creo, SIP, Standard & Poor's habla del sector bancario español, no habla de la Sareb. A ver, vamos a ver. La Sareb, recordemos lo que es la Sareb, ¿vale? Cuando la Sareb vende activos, haya metido el gobierno lo que haya metido, o el Estado, cuando la Sareb vende activos, pensad que todavía se están vendiendo activos que los bancos todavía los tienen contabilizados, ¿vale? Muchas veces la Sareb el banco a la Sareb le dice: no vendas esto porque se me va a ver en mi balance, ¿vale? Entonces, se ha saneado 68.000 millones, pero recordemos que había que sanear 175.000 millones como mínimo. Todavía quedan más de 100.000 millones de euros en activos tóxicos que siguen sin sanearse, ¿vale? Entonces, hasta que no entendamos esto, seguiremos dando vueltas a eso. La banca española está tocadísima. Y es igual que la italiana por otras razones, y igual que la francesa por otras razones, y la portuguesa, que no la dejemos atrás.
Entonces, toda esta banca, cuando salga a la luz todo esto, en un artículo lo escribí, creo que más o menos me estoy acercando a la cifra que yo dije, que estábamos hablando entre los 175 y 200.000 millones de euros, y pensar que tan solo se han sanado 68.000 millones. Luego están avales, luego hay 27.000 cosas que no se han hablado. Luego está, lo único que estamos haciendo es meter bajo la alfombra aquello que nos está jodido, pues no estamos arreglando nada. O sea, nos seguimos endeudando a pesar de que hayan o no crecimientos. Entonces, imaginemos que tuviéramos que hacer frente a la deuda, que tuviéramos que nos obligaran a pagar parte de la deuda con el crecimiento que tuviéramos, tendríamos un problema. ¿No? ¿Me oís? Sí, perfectamente. Entonces, no lancemos las campanas al vuelo. Simplemente estamos haciendo, entre comillas, un poco de trampas al solitario. Simplemente estamos utilizando la tarjeta Cofidis y tirando del hilo. Más trampa al solitario que convertir deuda privada en deuda pública y que la deuda sea del gobierno español, pues más trampa que eso no sé qué puede ser, porque a ver, entonces ya está. Pero los bancos se han saneado metiéndole la mierda a la Sareb y la Sareb, el Estado ha tirado un montón de billetes en un pozo del que no los va a poder nunca coger. Bueno, el Estado y los bancos, cada banco ha puesto su porción de capital, están todos los bancos implicados. Menos el BBVA, creo que menos el BBVA. Y están ahí pues tirando y haciendo lo que pueden. El BBVA pues ha creado sus fondos de inversión y todavía está más o menos manteniendo ese pulso con esos activos tóxicos y más o menos se están liberando un poquillo. Pero recordemos una historia. El año pasado, desde las instancias europeas se quería obligar a la banca española a desligarse prácticamente al 100% de los activos durante este año pasado. Recordemos los titulares y recordemos las peticiones. No se ha hecho ni en siquiera en un 60%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un problema gordo. Y hay un problema gordo que se tapa bajo la alfombra. ¿Vale? Entonces, no lancemos las campanas al vuelo porque una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es. Lo que pasa es que sí que interesa decir que hay crecimiento en todo el mundo y que Europa va de puta madre. ¿Por qué? Porque a la locomotora de Europa, pues coño, tiene superávit, nuevo récord superávit comercial. Claro, eso va de puta madre. Y no interesa que se acabe el negocio, pero el negocio, pensemos que como dice al principio Juan Carlos, y tiene mucha razón, podemos encontrarnos con bancos italianos y bancos franceses y bancos españoles teniendo problemas durante el año que viene. Al primer atisbo pasa que la banca española está, digamos, tan sobredimensionada ahora que va a ser mucho más difícil que se vean, porque los bancos son excesivamente grandes como para que se vea tan rápido. En cambio, los bancos, hay bancos franceses, bueno, también son grandes, pero bancos italianos que con una dimensión más pequeña que sí que se va a ver. O sea, yo lo veo así. Bueno, y también tenemos pues economías extraordinariamente endeudadas, a nivel mundial, no solo sector público, sino también el sector privado. El crédito, el volumen de crédito ahora mismo a nivel mundial, pues está en el 180% del PIB, 185% del PIB, últimos datos del Banco Mundial, que bueno, que son del 2016 y con un fortísimo crecimiento en los últimos años, que ha crecido 20 puntos entre el 2013 y el 2016. O sea, todo esto, yo no sé, yo veo que sí, que hay datos muy buenos, como dices tú, Pepe, pero que también yo veo fragilidades importantes, ¿sí? Hay datos muy preocupantes. Más fragilidad que el endeudamiento. Sí, por eso, sobre todo por el tema del endeudamiento me refiero, porque claro, si hay mucho crecimiento y aumentan los tipos de interés, pues en principio y a nivel agregado tampoco debería haber muchos problemas.
Pero si el crecimiento falla y suben los tipos de interés, pues ahí ya tenemos un problemón de morirse con el tema de la deuda tan elevada que hay, porque entonces va a haber impagos por a mansalva. Y ahí es donde Bueno, veo yo un poquito el problema, ¿no? yendo a las cosas también, aquí se ha visto lo nunca visto, comprar deuda privada de grandes empresas. O sea que esto nunca se había visto con tanta fuerza como se ha visto los dos, tres últimos años. Hombre, nos tendría que hacer pensar un poco. Yo no lo veo tan claro, ¿no? Bueno, Sergio, no sé si quieres comentar algo más sobre cómo ves el futuro de este crecimiento fuerte que estamos viendo ahora. Bueno, yo es que sobre la banca no tengo mucho que añadir. Sí, yo opino lo mismo que vosotros, creo que el crecimiento se va a mantener, al menos este año. Respecto a lo que has dicho sobre que no es por lo bien que lo estamos haciendo, sobre todo en España no es por lo bien que lo estamos haciendo, porque como no está habiendo un cambio estructural realmente de la economía que yo creo que es necesario, al menos para que no nos demos otra hostia como la que nos dimos. Y bueno, por mí, un poco más que añadir. Sí, no sé si queréis comentar algo más sobre el tema este del crecimiento, que yo creo que, y si os parece, vamos hilando ya con el tema del petróleo, que una de las causas fundamentales que puede llevar a un shock de precios que haga subir tipos de interés y generar una crisis financiera, que esto es una tesis que he defendido yo desde hace años, es que vuelva a haber un repunte fuerte en materias primas y especialmente en petróleo. Pero estamos viendo que Estados Unidos está respondiendo del tema del fracking, está respondiendo de una forma súper dinámica. Están ya en récord de producción en Estados Unidos, ha aumentado 1,25 millones de barriles día en un año y están diciendo, vamos, las previsiones son que aumente aproximadamente otros 2 millones de barriles día en los próximos 2 años si no se desploman los precios del petróleo, porque claro, allí todos estos sectores, el sector del fracking pues es extremadamente sensible a precios y en el momento en que los precios no aguantan pues se paran las explotaciones, baja muchísimo el número de pozos y deja de y baja mucho la producción también, como pasó desde el año 2014 hasta hace poco. Chesco, ¿cómo ves tú bueno, que para algunos ha sido sorpresa, para otros no, esta respuesta tan rápida de la industria petrolífera estadounidense y que ha conducido a una estabilización de ese repunte de precios que ya nos estábamos asustando cuando superó los $70 el Brent? Adelante. Bueno, recordemos lo que pasó en el año 2012-2013, el bestial inversión que se hizo en el fracking y lo único cosa que pasó es que eso se medio suspendió cuando se elevó y bajaron los precios del petróleo, se elevó tanto la producción por parte del resto de países productores, que sobre todo Arabia Saudí, que bajaron los precios. ¿Y qué pasó? Pues que muchas industrias de fracking estaban sufriendo hasta pérdidas, grandes pérdidas. Incluso se dejó de invertir. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Pues que a medida, no es solo una posición norteamericana o del Estado norteamericano, nadie se crea eso de que aumentamos la producción para bajar el precio. No es así, simplemente que a un nivel de precios que soporte beneficio, o sea, que pueda tener beneficio la producción de fracking, porque es más cara que el resto de productores del mundo, pues lo que ha hecho simplemente es disparar la producción porque da beneficio, simplemente. Entonces, esto tiene un recorrido, entre comillas, corto, porque a la medida en la que se cope la demanda, pues esta producción pues irá menguando porque los productores más baratos tendrán que aumentarla para vender, porque la competencia es la que es. Entonces sí que hay un aumento de demanda y eso tira de todo lo demás. Eso es verdad. El petróleo tira de todo lo demás. Pero yo no veo un recorrido excesivamente largo, sinceramente.
Pepe, tú ves pero vamos, Chesco, yo entiendo que si esto pasa, que no tiene un recorrido largo, pues que puede haber repuntes fuertes de precios, ¿a eso te estás refiriendo? Bueno, en la medida en que ya no haya beneficio, el fracking volverá a bajar. O sea, es que Ah, que tú dependemos, o te sea, refieres que al contrario, que si bajan los precios, que es cuando esto, bueno, pero eso en en principio Estados tampoco, Unidos, pero eso en principio tampoco es malo para la economía mundial, ¿no? no, bajarán Pues, precios. Es que ujú. creo que no me he explicado bien. O sea, en No, la no, no, medida. será problema mío, que no te he entendido bien, no te preocupes. No. Cuando tú subes el precio del petróleo, el precio lo que hace es que cuando llegas a precios donde el fracking, los productores más caros pueden dar beneficios, pues esa gente empieza a producir. Pero cuando no da beneficios, dejan de producir. ¿Qué quiere decir? Pues que los demás van a tener que generar para bajar el precio. O sea, veremos en los próximos meses cómo Arabia Saudí aumenta producción si puede, u otros países aumentarán producción si pueden, sobre todo porque les interesa que la competencia a la hora de copar la demanda sea más de ellos, o sea, su ratio digamos, de introducción de mercado no baje. Entonces, pues es lo que pasará, simplemente. Yo creo que esto no tiene un gran recorrido y todo dependerá de lo que puedan, repito, puedan, porque a lo mejor no pueden aumentar producción en otros países. Sí, si queréis que dé mi opinión sobre esto, yo pienso que en tema de petróleo, esos 2 millones de barriles día de Estados Unidos, que yo creo que tienen razón, que pueden aumentarlo más el, la capacidad ociosa que tiene la OPEC, que son otros 2 millones de barriles día más o menos, que va a hacer que los precios estén bastante estables como mínimo este año y casi te diría que con seguridad hasta mitad del año 2019 y probablemente algo más. Luego ya más adelante veremos, porque el déficit de inversión que hay a nivel mundial, no en Estados Unidos, que en Estados Unidos se ha aumentado con fuerza la inversión, pero el déficit que hay a nivel mundial es enorme. Entonces eso al final va a acabar pasando factura, en la producción. Claro. Porque la demanda está fortísima, de acuerdo a cómo está, pues lógicamente la economía mundial. Pero bueno, yo, según lo veo, mientras los precios del petróleo aguanten, no vamos a tener grandes problemas en la economía mundial, salvo que haya algún problema político imprevisto, que esos siempre pueden ocurrir, claro. Bueno, Pepe, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver. Los precios de petróleo no creo que vuelvan a subir a niveles de los que estaban en 2008 y Uy, todo eso. uy, no hagas previsiones a muy largo plazo, que luego eso es muy arriesgado No, en economía. sí, por supuesto, porque en 2008 pensábamos que iba a subir el precio del petróleo, que estábamos en el peak oil y todo eso, y en lugar de subieron se desplomó. Sí, sí. Pero, y en economía no se puede nunca predecir, nunca. Pero yo lo que pienso es que los precios de petróleo nunca subirán demasiado por varias razones. Y es lo que ha comentado Chesco antes, que en el momento en el que suban los precios del petróleo, van a haber temas como el fracking y todo esto, que ya pueden producir a unos precios más altos que se sumarán a la producción. O sea, eso pues frenará las subidas del precio del petróleo. Luego, todo el tema de energías alternativas que están empezando a venir, otras energías que harán pues que también se frene la subida del precio del petróleo. Si tenemos productos sustitutivos, pues estos productos sustitutivos harán que el precio del petróleo eh, sea, no suba tanto. Entonces, ese es el tema. No habiendo una subida fuerte de precios del petróleo, pues el crecimiento mundial no será, no bajará, no se cortará mucho. Luego también hay un problema, es que todos estos países productores de petróleo que les cuesta mucho dinero producir el petróleo, como por ejemplo es Venezuela,
van a tener un problema muy gordo, Por ejemplo, países como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, que son los que pueden producir el petróleo a menos precio, son los que van a hacer que se van a producir mucho para poder producir a precios baratos y para frenar productos sustitutivos como es el fracking. Entonces, yo pienso que el petróleo no va a subir a precios muy altos y, por tanto, no va a frenar el crecimiento mundial. Igual puedo engañarme. Sergio, ¿tú querías comentar algo sobre este tema? No tengo mucho que añadir sobre el petróleo. Si queréis pasar ya a lo de los aranceles. Pues sí, podemos pasar ya al tema de los aranceles, de la deuda estadounidense que tenemos por ahí, que son temas que preocupan y mucho, ya que la economía de los Estados Unidos es la principal economía del mundo, por lo menos en PIB nominal, aunque los chinos dicen que ya en PIB en paridad de poder adquisitivo les han superado y seguramente tengan razón, porque además en China la economía declarada probablemente es bastante menor que la existente realmente. Bueno, preocupa y mucho todo lo que pueda pasar con Estados Unidos, su deuda, su inmensa deuda exterior, su inmensa deuda pública y también, evidentemente, las políticas económicas que puedan seguir, especialmente en cuanto a sector exterior, en este caso, aranceles. Pepe, ¿qué nos puedes decir sobre los aranceles de Estados Unidos? ¿Qué quiere hacer Trump? ¿Va a haber represalias? ¿Estamos en puertas de una guerra comercial que pueda dar marcha atrás en el proceso globalizador o simplemente esto es un susto? ¿Cómo lo ves tú? Vamos a ver. Trump, bueno, quiere aplicar medidas populistas. Bueno, es más que nada lo que dijo en su campaña electoral, lo que quiere hacer. Y el país adalid del liberalismo económico, pues ahora se va a dedicar al proteccionismo. Trump, después de que los Estados Unidos pues tengan muchos años de un fuerte déficit comercial, ha entendido que la solución para disminuir el déficit comercial es poner aranceles y dificultar las importaciones, eso también lo ha hecho otras veces. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, por ejemplo, la Unión Europea ya está diciendo que si Estados Unidos empieza a poner aranceles, pues que la Unión Europea también pondrá aranceles a los productos americanos. Luego, el país intervencionista por excelencia, que es China, pues nos habla de liberalismo económico. Liberalismo económico, aunque tenemos que contar que China siempre ha manipulado su moneda para tenerla baja y así poder exportar mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí puede empezar a abrir una guerra comercial y esto es problemático para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque los Estados Unidos importan muchos componentes y muchas cosas baratas y exportan pues productos más caros. Si empiezan a poner aranceles para revertir la producción en su propio país, muchos productos que importan para luego ellos modificar, vender el producto final, les será más caro. O sea, que van a tener una mayor factura para el consumo. Por lo tanto, estas políticas de los Estados Unidos no me parecen buena idea. Lo que ha de hacer es, si por ejemplo China está manipulando su moneda, es decirle: señores chinos, ustedes dejen de manipular
su moneda, porque entonces nosotros a ustedes sí que les vamos a poner aranceles para solucionar todo este efecto Pero esa manipulación, Pepe, esa manipulación de la que acusan los Estados Unidos a China, manipulación de la moneda, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué hacen los chinos? ¿O qué dicen los estadounidenses que hacen los chinos? No, ¿qué dicen y qué hacen? China exporta mucho a los Estados Unidos, a Europa, y con ello consigue pues que se envíen muchos dólares a China. ¿Qué es lo que pasa? Que China, pues los productores chinos cambian esos dólares a renminbis, que es la moneda china, pero el gobierno chino, en lugar de venderlos, lo que hace es comprar dólares y comprar deuda de los Estados Unidos para que al haber una mayor demanda de compra de esa moneda que es el dólar, suba el dólar. Los chinos compran dólares y para ello venden yuanes, emiten yuanes. Por tanto, el yuan baja de precio y el dólar sube de precio. Cuando el dólar empieza a bajar, lo que hacen los chinos es comprar dólares y meten en el mercado yuanes, de forma de que siempre tienen un yuan barato y pueden seguir vendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso hace que China es el país que más reservas mundiales tenga de dólares. A su vez, pues cuando los Estados Unidos emiten deuda pública, pues cuando los chinos, el gobierno chino compra esa deuda pública en dólares. Cuando muchas empresas emiten deuda y bonos en dólares, lo que hacen los chinos es comprar esa deuda en dólares. Cuando muchos países sudamericanos o africanos o de donde sea emiten deuda en dólares, son los chinos los que van a comprar esos dólares para que el dólar no se deprecie. Y en eso consiste. Sergio, ¿qué nos puedes decir del tema este? ¿Tú cómo ves esto que quieren hacer los estadounidenses sobre de imponer otra vez aranceles? Adelante. Uy, tenemos por ahí ahora un ruido fuerte, Sergio. No sé si... Sí, creo que es mi micrófono. No sé si se escucha bien o ahora. Sí, te oímos con ruido. Ahora ya no. Vale. Bueno, realmente pues es lo que habéis dicho, a mí me parece una medida que no tiene ningún sentido, y menos cuando lo que quieren hacer es perjudicar a China, digamos, como has dicho tú, porque manipula su moneda, porque realmente las exportaciones de acero de China a Estados Unidos no son muy representativas, vamos, no. Realmente los países que más exportan acero a Estados Unidos son Canadá, Brasil, Corea del Sur y México. Estados Unidos ha dicho que Canadá y México van a estar fuera del nuevo arancel, por lo tanto, se quedaría que los más perjudicados serían Brasil o Corea del Sur, Rusia. La Unión Europea tampoco se ve... Espera una cosa, porque lo que hacen muchas veces los chinos es que ellos exportan acero a México y ya desde México lo venden como mexicano. Esa es otra de las trampas que hacen los chinos. Ya, bueno, pero aún así, Trump ha dicho que no lo va a aplicar ni a México ni a Canadá. Entonces, tampoco soluciona el problema. O sea que no... Bueno, la Unión Europea, que parece que se ha visto, al menos en los medios, como que iba a ser la más perjudicada, según los datos de exportación, la más perjudicada sería Alemania y tampoco representa una gran cantidad. Y lo que más me preocupa, que es lo que has dicho tú, que es el hecho de que hayan amenazado a la Unión Europea con poner aranceles ella también, que es normal, vamos, es totalmente normal. Pero Trump ha dicho que si la Unión Europea pone aranceles, pondría aranceles al automóvil. Entonces, en ese caso sí que la Unión Europea se puede ver muy afectada de cara a unos aranceles del automóvil, porque ahí sí que representa una gran
parte de las exportaciones europeas a Estados Unidos. Y bueno, sí, es que realmente yo no, o sea, todos nos esperábamos, o sea, yo me lo esperaba cuando lo vi que los había puesto, no me pareció no me pareció sorprendente porque ya se ha visto el espíritu mercantilista de este hombre desde la campaña y yo creo que realmente no sé, o sea, yo no le veo el sentido de ponerlo porque como os he dicho, no perjudican a China, que realmente con el que está sí teniendo la trifulca por lado de la moneda y no sé, no lo veo. ¿Y tu posición respecto al tema del libre comercio cuál es, Sergio? O sea, Sí, tu posición como economista respecto al tema del libre comercio, que sabes que sobre todo en las redes sociales, que es donde nos movemos nosotros, pues hay muchas críticas a todo este tema que hay mucha idea de que se ha ido muy lejos en el libre comercio, que destruye puestos de trabajo con buenos salarios en países como España. En Estados Unidos también hay muchas críticas a eso. De hecho, Trump en buena medida ha ganado por eso, porque por esa clase media empobrecida estadounidense que antiguamente tenía buenos puestos de trabajo y ahora no los tiene y que ellos achacan al libre comercio. En fin, coméntanos. Sí. Bueno, a ver, o sea, teóricamente dentro de la teoría económica siempre que se abre el comercio es beneficioso para la economía en el sentido de que te especializas, tu economía se especializa en aquello que hace mejor. Pero sí es verdad que la globalización aunque eso sea cierto en cierta medida, es verdad que la globalización en los últimos años ha producido una decadencia de la calidad de vida en muchos casos y sobre todo se está viendo en Europa como, o sea, el ascenso de los populismos es un claro ejemplo de que la globalización, a pesar de ciertas de sus virtudes, tiene defectos que no se han sabido corregir o no se han sabido solucionar y lo que hemos tenido a Donald Trump y ahora todos los populismos que están creciendo en Europa. Yo creo que gran parte de ello se debe a que la globalización ha producido un empeoramiento de las condiciones de vida. Chesco, ¿tu posición frente a esto cuál es? Mi posición es que va a ser un fracaso para los Estados Unidos absolutamente, como siempre que lo ha intentado ha sido. Es imposible arancelar la economía porque ha sido Estados Unidos precisamente abrió la caja de Pandora. A ver, ¿a quién perjudica los aranceles? Los aranceles, en este caso, dicen, la industria. Trump tiene los vicios de la América profunda, que es que compre usted un coche americano. Yo me acuerdo de esa frase de los años 70, cuando inundaban los coches coreanos y japoneses, japoneses en aquella época, las carreteras en Estados Unidos, y el coche norteamericano iba perdiendo cuota de mercado a pasos agigantados y Detroit se hundió. Entonces, todo esto viene, entre otras cosas, de recuperar la industria automovilística, que Trump lo ha dicho ya en varias ocasiones y está en algunos de sus escritos, pocos, pero algunas de sus ideas parten de ahí. Eso es América profunda. Y realmente la lucha no es con China, la lucha es con Europa. A Trump a Europa la lleva de cabeza. O sea, el tema europeo a Trump lo lleva de cabeza. Lo lleva de cabeza a Alemania porque él ve inundada a Estados Unidos de coches alemanes y eso le da muchísimo miedo. Le da miedo porque está viendo cómo las multinacionales norteamericanas están ya más en el mundo que en Estados Unidos y que de ahí no puede sacar absolutamente nada y Estados Unidos ha perdido cuota. Incluso, vamos a ver, si nos ponemos a arancelar productos en Estados Unidos, hay un lobby muy importante en Estados Unidos, que siempre lo he dicho, que es el lobby armamentístico, que se puede ver seriamente dañado. Este lobby es después del dólar lo que más contribuye al PIB en los Estados Unidos. Entonces,
veo que los aranceles no solo va a poner en contra a todo el mundo de Trump, sino que va a poner en contra a las principales lobbies dentro de los Estados Unidos, que son las grandes empresas por ejemplo, las grandes empresas tipo IBM, tipo HP, tipo Google, Facebook, etcétera, etcétera, además del lobby armamentístico. Por lo tanto, no le veo un gran recorrido a esa época que quiere abrir arancelaria, y un fracaso rotundo como lo fue en sus momentos después del crack 29 y al final se tuvieron que abrir al mundo otra vez. Entonces no veo porque el problema de los Estados Unidos no es un problema de arancelar o no los productos, sino de imaginación y de, ¿cómo diría yo?, de bien hacer como se está haciendo en Europa. Y el problema de los Estados Unidos en los últimos años intentando sortear la crisis es que ha perdido aquello que nosotros copiamos y mejoramos, que es hacerlo mejor. Cada vez lo haremos mejor y más barato. Eso es la gran historia, ¿no? Yo no veo otra historia. Voy a poner un ejemplo. A lo que Trump le daba miedo es que, habiendo superado la fuerte competencia japonesa, ha estado viendo como en los últimos 10 años los japoneses otra vez han entrado en Estados Unidos con fuerza. Y no solo los japoneses y alemanes. Y en las carreteras y en las industrias están viendo cómo copan los alemanes bienes de equipo, cosas que hasta hace muy poco era solo todo norteamericano, y no solo en las carreteras, sino en las industrias. O sea, maquinaria y bienes de equipo alemanes y japoneses. Y ahora, cuidado, chinos. Entonces es un problema de I+D+I en Estados Unidos y de saber hacer, nada más. Y si abre una época arancelaria, perderá y ganará el resto. Eso está clarísimo. Pepe, sobre el tema de la deuda estadounidense, ¿qué opinión tienes? Ya como último tema del día. Vamos a ver, la deuda estadounidense, bueno, está a unos niveles espectaculares, tanto pública como privada. Privada, pues porque el déficit comercial americano sigue siendo muy alto. Importan más de lo que exportan y no han tomado medidas pues para solventar esto, como ser más competitivos. Es lo que ha comentado Chesco del tema de la I+D, pero ya no solo en el sector del automóvil, sino en muchos otros sectores. Y luego, pues bueno, también advertir a China en plan de, bueno, tú con la moneda no sigas manteniéndola artificial, porque si no, en este caso yo sí que te pondré aranceles. Con Europa, lo que hace con Europa, pues bueno, lo que hace con Europa es porque simplemente se han visto superados. La deuda pública, pues bueno, ahora lo que están haciendo es subir tipos de interés, con lo cual pues conseguirán también emitir cada vez más deuda pública. Lo único que pasa es que los Estados Unidos tienen una forma de impagar la deuda que no la tiene ningún otro país, que es mediante la inflación. Es decir, los Estados Unidos pues pueden emitir mucha deuda pública y como el dólar es la moneda de referencia mundial, la gente la compra, y la forma de impagar la deuda es mediante la inflación, que como la deuda nominal es la misma, cada vez cuesta menos de pagar. De todas formas, pienso yo que los Estados Unidos debería intentar buscar otras fórmulas de ser más competitivo, intentando producir más y mejor, de más calidad, porque por ejemplo
empresas como la Ford o la General Motors, todos los problemones que han tenido, que hasta la General Motors quebró. Y sin embargo, aquí en Europa, pues el automóvil ha estado muy fuerte. Pienso que en sectores donde tiene que intentar mejorar, que es donde son punteros, es en los sectores tecnológicos como es todo el tema del móvil y todo esto. Y es eso, debe intentar corregir sus problemas de endeudamiento, pero no mediante aranceles, sino mediante otro tipo de políticas estructurales. Y es eso. Sí, lo bueno que tiene Estados Unidos es que como tiene este tipo de cambio flotante, encima con la moneda más importante del mundo, pues que rápidamente se pueden corregir en caso de necesidad los problemas que tiene con el sector exterior. Es decir, tiene una deuda inmensa. Antes de comenzar el programa hablábamos de que la había multiplicado por 8 en los últimos 10 años, ahora mismo anda aproximadamente en 8 billones de dólares, pero sin embargo la ventaja que tiene es que en el momento en que deja de acudir o afluir suficiente dinero a la economía estadounidense, pues el tipo de cambio del dólar se va para abajo, por lo tanto aumentan las exportaciones, bajan las importaciones y el consumo, eso también pues evidentemente pues provoca problemas de bajada de consumo también de productos exteriores en Estados Unidos, pero bueno, es una situación de reajuste bastante rápido que otros no tenemos al no tener moneda propia y que otros países que tienen una moneda muy débil pues que tampoco pueden hacer, ¿no? Sergio, no sé si quieres comentar algo sobre el tema de la deuda estadounidense. No, le dejo a Chesco si quiere comentar algo. Pues adelante, Chesco. Bueno, la deuda estadounidense desde 2006 ha crecido un 43% aproximadamente. La deuda pública, estamos hablando de deuda pública, ¿verdad? Sí. Entonces, la última vez que se redujo la deuda pública recordemos que fue en 1957, en la época de Eisenhower, pero escasamente al año volvió a crecer. O sea, es casi imposible reducir la deuda. Van a un ritmo de en torno a un 1,8-2,2% anual. La deuda no se va a reducir en Estados Unidos y no se puede reducir por muchas razones. Porque quien decía, bueno, pues aumentamos impuestos. Desde la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos no se han aumentado realmente el 17% son los ingresos del PIB, es lo que ingresa el gobierno de Estados Unidos, y salirse de ahí produciría un problema muy enorme, muy grande, por la razón de que Estados Unidos necesita exportar, precisamente por los problemas que hemos hablado antes con respecto a la guerra arancelaria. Si tienes una competencia enorme desde dentro, con lo cual el mercado interno está bastante duro, como para que hagan subiendo impuestos, pierdas competitividad y no puedas exportar como tú debieras. La deuda tiene, por ejemplo, si comparamos con respecto a España ha crecido muchísimo la deuda desde el 2006. Ha crecido un 70% aproximadamente con respecto a Estados Unidos, que solo ha crecido un 43%. ¿Qué se puede hacer con la deuda estadounidense? La deuda estadounidense realmente en términos nominales ha crecido, pero en términos de ratio no es la que más ha crecido del mundo. Hay países en Europa que está creciendo muchísimo más y además tiene esa moneda que es el dólar, que es una moneda de referencia. Por lo tanto, yo no veo grandes problemas de deuda en Estados Unidos en los próximos años, en los próximos 4 o 5 años, aunque al final esto tendrá que saltar por algún sitio. Está clarísimo que esa guerra yuan dólar y esa guerra euro dólar tendrá que saltar en algún momento y la deuda tendrá mucho que decir. Entonces, a partir de aquí, bueno,
no veo muchas más tensiones este año en deuda de la deuda norteamericana. Seguiremos como hasta ahora y seguiremos viendo los mismos problemas. Una cosa muy importante sobre la deuda que habría que decir es que el 90% de los ingresos fiscales se usan para el pago de programas obligatorios de compensación y los intereses de la deuda. Esto es bastante llamativo, ¿no? Y es una cosa que debiéramos pensar aquí en Europa, ¿no? Que una forma de superar y realmente que haya un crecimiento sano es ir bajando deuda, porque al final se paga. No podemos ir metiendo debajo de la alfombra siempre lo mismo, ¿no? Pues si queréis vamos terminando ya con el programa, llevamos un poquito más de una hora. Pepe, no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando. No, en un principio no, como siempre, un placer charlar con vosotros. Muchas gracias, Pepe. Como siempre, y lo mismo, un placer. Sergio, si quieres comentar algo más antes de acabar. No, gracias. Pues muchísimas gracias, Sergio. Vosotros. Y Chesco, si quieres comentar algo más antes de acabar. Creo que está todo dicho. Todo dicho por hoy, que otros días diremos mucho más, ¿eh? Efectivamente. Como llevamos diciendo ya desde hace más de 7 años. Bueno, y falta un día menos. Sí, falta un día menos para la Tercera República, como dice Juan Carlos Cabrero. Muy bien, Pepe, muy bien. Vas aprendiendo. Falta un día menos, sí, falta un día menos y no sabemos cuántos quedan. Si se cuentan por cientos o por miles los días que faltan. Pero tiene pinta de que son unos cuantos. Pues muchísimas gracias a los tres, gracias a toda la gente que nos escucháis y también gracias a los compañeros Marta Luengo, Juan Martínez, y os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.